Cordial saludo. Este es un ejercicio que se va a dividir más o menos en 8 videos, o vamos a sacar aproximadamente 8 videos de este planteamiento que tenemos aquí en el momento. Vamos a hacer este ejercicio por dos métodos: por el método de la corteza o las capas cilíndricas y por el método de los discos. Como primera medida, nos están dando la recta en x igual a 4, ya la tenemos dibujada aquí en el plano cartesiano. Nos están dando eh, estos valores, prácticamente esta gráfica ya viene dibujada, y nos dicen de que el segmento desde O, A y C, en este momento pues vamos a dibujarlo, vamos a darle un poco de color. Aquí ya lo terminé de darle un poco de color para tenerlo identificado. El segmento de O, A y C gira alrededor del eje X. Listo, gira alrededor del eje X. Estos son los parámetros que tenemos inicialmente, y tenemos que tener en cuenta que también tenemos una función que ya está graficada, que es y al cuadrado igual a x a la 3. Básicamente es esta que está aquí. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, que es la siguiente. Si esto revoluciona en el eje X, tendríamos aquí en la parte de abajo del plano cartesiano una imagen exactamente igual como la que está aquí. Es un reflejo. Entonces, básicamente, con eso tendríamos la imagen que tenemos en este lado. Lo mismo desde el segmento 0 hasta 4, 0 hasta 4, de 0 hasta 8, de 0 hasta 8. Está un poco más pequeño, pero es lo mismo. Aquí estaría C, básicamente. Aquí el punto de 4.8, aquí 0.0, aquí sería 0.8 y aquí sería 4.0. Cuando x es 4, y igual a 0. Cuando x es 8, perdón, cuando x es 4, aquí y es 8. Cuando aquí x es 0, y es 0. Y así pues ya tenemos graficado esto y giraría en torno al eje x, que es este. Básicamente el ejercicio nos está planteando esta gráfica, simplemente es un análisis que estamos haciendo. Como es el método de los discos, tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental. El método de los discos es perpendicular al eje de giro. Entonces, ¿cuál es el eje de giro? Sabemos de qué es el eje X. Si es perpendicular, el rectángulo típico iría de esta manera. Entre otras palabras, verticalmente, que es este que tenemos aquí en color azul, que baja. Este que tenemos horizontalmente pequeño es para el método de los discos, ya después les voy a explicar, entonces que ignorémoslo por ahora. Solo tenemos en cuenta el rectángulo típico que está verticalmente, o sea, este de aquí. Ya con eso, eh, si nosotros analizamos este ejercicio, esto a revolucionar tendríamos un disco, como lo dice el problema, o como el método nos lo plantea, y tendríamos básicamente esta figura que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Unos factores que son: ¿cuál es la altura de ese disco? O sea, si es un disco o un cilindro, digámoslo así. Si es un cilindro tiene esta forma, háganse la idea, así más o menos. Y si de ese cilindro partiéramos una tajadita, ¿qué altura tiene ese disco? ¿O qué altura tiene ese pedacito de cilindro que estamos tomando? Que en este caso sería un disco o una rebanadita pequeña. Pues esa altura, que va así en H, es el mismo espesor de nuestro rectángulo típico que tenemos aquí. O sea, la rebanadita de ese disco es qué tan infinitamente pequeño estamos tomando ese rectángulo típico o ese segmentico que estamos trabajando. En este caso, pues es delta X, porque a medida que el disco vaya enchiquitándose o agrandándose, estamos tomando segmentos de X, por lo consiguiente es delta X. Entonces ya tendríamos esa altura es delta X. Ahora, ¿qué nos preocupa? Ignoremos el reflejo y tomamos solo la parte real, que es esta que está aquí, en la parte de arriba, y tenemos que hallar el radio. ¿Y cuál es el radio? La distancia que hay desde el segmento, desde el eje de giro, perdón, que es aquí, hasta esta altura. Entonces, empecemos a plantear el problema o nuestra fórmula. Sabemos de que pi, o bueno, en el método de los discos sería delta B, que es igual a pi, por la integral definida. Bueno, ¿desde dónde a dónde está definida? Si nosotros analizamos aquí el ejercicio,
esa integral nosotros la tenemos definida desde 0 hasta 4. Recordemos de que nuestro rectángulo típico está verticalmente, por consiguiente está definida desde 0 hasta 4. Hasta estos límites estamos trabajando. No estamos trabajando 5, 6, 7, ni menos 1, ni menos 2, solo desde 0 hasta 4. Nos lo está plantando la gráfica. Entonces, en la parte de abajo que colocamos, está definida desde 0, o sea, la parte izquierda, hasta la parte derecha, que es 4, que está donde se nos traza lo que está en amarillo, vean. Desde 0 hasta 4. Pi por integral definida desde 0 hasta 4. Ahora colocamos el radio. Y ustedes dirán, ¿cuál es el radio? Sencillo, el radio es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la parte de aquí. Entonces, ¿qué distancia es esa? Pues, si nosotros tomamos el rectángulo típico, que está en esta posición, si lo movemos más a la derecha o más a la izquierda, o un poquitico más a la izquierda aquí o más a la derecha, pues varía dependiendo de cuán sea, digámoslo aquí, la función que tenemos aquí. Esa altura, digámoslo así, de nuestro rectángulo típico varía dependiendo de la función donde nosotros lo ubiquemos. Si lo movemos aquí, 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 nuestro rectángulo típico está definida por esa función. ¿Y esa función cuál es? El ejercicio nos la plantea de que es y al cuadrado, que es igual a x a la 3. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta, nosotros estamos trabajando con x, porque está verticalmente. Entonces tenemos que hacer el despeje correspondiente. Aquí tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que despejar este y al cuadrado. Por consiguiente, tendríamos y es igual a x a la 3. Y tengamos en cuenta algo. Esta parte que está a este lado izquierdo de la igualdad, como está en forma exponente, al otro lado de la igualdad lo pasamos como raíz cuadrada. Entonces nos quedaría que y es igual a raíz cuadrada de x a la 3. ¿Listo? Estamos despejando. Tenemos aquí de que esta función es igual a y al cuadrado igual a x a la 3. Pero queremos dejar esa y solita. Entonces, como está elevada al cuadrado, al otro lado de la igualdad pasa como raíz cuadrada. Por consiguiente, nos queda y igual a raíz cuadrada de x a la 3. Entonces, ese sería nuestro radio. La distancia que es de aquí a aquí es igual a la función y igual a raíz cuadrada de x a la 3. Pero entonces, ¿qué colocaríamos aquí? Pues aquí colocaríamos la parte derecha de la igualdad, o sea, en términos de x. Raíz cuadrada, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de x a la 3. Y eso está que en la fórmula general nos dice de que pi, y aquí tendríamos radio al cuadrado. Entonces, aquí quedaría raíz cuadrada de x a la 3, pero la fórmula nos dice que radio al cuadrado. Entonces tenemos que elevarlo al cuadrado por la altura, nos dice la fórmula. Pero ¿cuál es la altura? Pues ya lo definimos, que esa altura es delta x. Entonces solo colocamos delta x. En muchos ejercicios que nosotros encontramos aparece delta x y listo, pero la idea es aprender o en esta forma determinar de dónde es que sale ese delta x. Pues es la altura en la fórmula general. Aquí lo transformamos, listo. Aquí contamos con una facilidad. ¿Cuál es esa facilidad? A este lado de la igualdad nosotros también integramos este delta b y la integral de delta b pues nos queda como volumen solito, pi, integral definida desde 0 hasta 4. Aquí si nosotros tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues se nos cancelaría. El cuadrado se nos cancela con la raíz cuadrada y nos queda solo lo que está ahí, que es x al cubo o x a la 3 por su correspondiente delta x. Aquí se nos canceló, pues nos facilita un poco el proceso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Integrar eso. ¿Y cómo lo integramos? Pues volumen es igual a pi, que nos multiplica la integral de x a la 3, ¿cuánto es? 3 más 1 sobre 3 más 1. X a la 3 más 1, la propiedad nos lo dice, daría x a la 4 sobre 4. Ya por deducción directa, pues decimos que la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4, pero es bueno tener ese concepto o fórmula o teorema, llamémoslo así, multiplicado ¿por qué? Por delta x, es lo que nos queda. Perdón, al integrar este delta x no estaría, perdón, ahí me equivoqué, solo tendríamos definido desde 0
hasta 4. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí hay una constante, la podemos sacar, digámoslo así. Aquí sería un cuarto, digamos, acá hay un cuarto, acá hay un 1 imaginario y acá hay un denominador 4, lo podemos sacar. Por consiguiente, nos queda que el volumen es igual a un cuarto que nos multiplica pi por x a la 4 definido desde 0 hasta 4. Ahora, tenemos que hacer es seguir reduciendo esta expresión volumen igual pi por 1, pues nos quedaría pi cuartos, que nos multiplica esta x, la reemplazamos por la parte de arriba, entonces quedaría por 4 elevado a la 4. Esto lo podemos hacer en paréntesis. Y todo esto menos el mismo valor. ¿Qué sería? Abrimos paréntesis. Pi a la 4, que multiplica esta x, la reemplazamos por el 0 de abajo, por 0 a la 4. Si nosotros miramos que 0 a la 4 no, pues nos da 0. 0 multiplicado por pi cuartos, pues nos da 0. Y esto menos 0, pues nos daría esto. Entonces nos concentramos en la parte izquierda. Esto lo ignoramos. Quedaría volumen igual pi a la 4, pi cuartos por 4 elevado a la 4 nos da 256. Sería por 256 menos todo esto que es 0, pues quedaría tal cual. Ahora, este pi lo sacamos. Volumen de igual a pi, que nos multiplica 256 dividido en 4. Por consiguiente, el volumen es igual 256 dividido en 4, pues nos da 64. Y el pi lo colocamos a esta parte, que multiplica pi, organizamos. Entonces el volumen es igual a 64 pi. Como ven, esta parte por el método de los discos es mucho más sencillo, a mi forma de ver, teniendo en cuenta que gira alrededor del eje X y que la integral pues fue relativamente sencilla. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es darle solución a este mismo problema, pero por el método de la corteza o por el método de las capas cilíndricas. Es un poco más largo, pero es bueno saberlo. Por el método de las capas cilíndricas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Se supone que por un método o por el otro tenemos que tener el mismo resultado, que es 64 pi. Aquí tenemos que analizar algo. Como es el método de las capas cilíndricas, tenemos que tener muy cuidado en lo siguiente. El método de los discos es perpendicular, por eso tomamos el rectángulo típico de forma vertical al eje de giro, que en este caso es X. Pero en las capas cilíndricas, o en el método de la corteza, que es el mismo, es paralelo al eje de revolución. Cuando es paralelo al eje de revolución aquí es X, entonces tendría que ir así horizontalmente. Entonces nuestro rectángulo típico sería este que se ve aquí de color rojito, o sea, el que está horizontal pequeño. El concepto del mismo gira, revoluciona, genera la misma figura, solo que vamos a trabajar el rectángulo típico de esta forma. Por ese método, nosotros tenemos una fórmula general que es 2pi, bueno, el volumen es igual a 2pi por x, f de x por su respectivo delta x. Esta es nuestra fórmula general. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Todos igual. Hasta aquí, el volumen es igual a 2pi por x. Aquí tenemos nuestro primer problema. ¿Cuál es x? ¿Qué es x? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como primera medida, ¿cuál es este x? Todos estos términos que están en x los vamos a cambiar a términos de y. O sea, 2pi por y, por f de y, por delta y. Tengamos en cuenta que estamos trabajando horizontalmente y estamos teniendo en cuenta y. ¿Cuál es esa x? Bueno, en este caso, ¿cuál es esa y? Si nosotros observamos nuestro rectángulo típico, lo voy a dibujar a este lado otra vez, nuevamente, para ignorar esta imagen y concentrarnos en esta figura de la parte de arriba.
Básicamente nuestro rectángulo típico es así. Es lo mismo que está aquí, lo pasé aquí arriba, pues, para tener una apreciación, una imagen más global. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí hasta nuestro eje de giro? O sea, ¿cómo la definimos? Analicemos un momentico. Sabemos de que ella está horizontalmente en Y. Si nosotros la subimos más, hacia arriba, hacia aquí, hacia la esquina, pues va aumentando los intervalos de Y. Y si nosotros la bajamos, pues es menos intervalos de Y. En este caso, aquí, puntualmente, ¿cuál es la distancia que hay de aquí hasta aquí? Pues diríamos de que sería este intervalo. Pero si lo subimos un poquitico, sería el intervalo de más arriba llegando a 2. Si lo bajamos, pues variaría. Entonces, en concepto general, ¿cuál es la distancia que hay de aquí a aquí? Sencillamente está definida por Y. Por Y. Sencillo. Esa distancia que hay de ahí a ahí está definida por Y. De aquí a nuestro eje de giro. Más arriba o más abajo cambia respectivamente, pues, respecto a Y. Entonces la tenemos clara. 2pi, ¿qué nos multiplica? Bueno, 2pi, dejémoslo ahí, por la integral definida, ya miramos desde dónde a dónde la definimos, que nos multiplica Y por Y. Listo. Hasta ahora tenemos ahí esa parte. Ahora, ¿desde dónde está definida? Tengamos mucho cuidado porque aquí que no caigamos en el error de decir que está definida desde 0, bueno, desde 0 hasta 4 como lo hicimos en el método de los discos, vean, definida de 0 hasta 4. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el eje X, por consiguiente desde 0 hasta 4. Pero ahorita en el método de la corteza o en el método de las capas cilíndricas estamos trabajando en el eje de Y. Por consiguiente está definida desde 0 hasta ¿cuándo? Pues miren, subamos hasta 8. Está definida desde 0 hasta 8. Eso es lo que estamos trabajando, desde 0 hasta 8 estaría definida. Entonces, definida desde 0 hasta 8. Ahora, ¿cuál es ese f de x? F de x es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Pero si nosotros la subimos un poquito, pues daría la distancia de aquí hasta aquí. Si la subimos un poquito, la distancia de aquí hasta aquí. ¿Cómo es esa distancia? Si nosotros sabemos que desde aquí hasta aquí hay 4, entre otras palabras, todo está desde 0 hasta 4. Entonces sabemos que está definida desde aquí hasta aquí, pues es la distancia que hay desde 0 hasta 4. Eso lo tenemos claro. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta aquí, pues sencillamente es 4 menos esta distancia que hay de aquí a aquí, que sería la misma de aquí a aquí, que sería la misma de aquí, que es un segmento o una incógnita. Entonces, ¿cómo diríamos? La distancia que hay de aquí hasta aquí es 4 menos la distancia que hay de aquí hasta aquí, que es x. Eso nos daría la distancia que hay de aquí hasta aquí. Un poquitico de lógica acá, miren. 4 menos x es igual a la distancia que hay de aquí hasta aquí. O sea, 4 menos x. Perfecto. Entonces nosotros decimos, aquí lo voy a hacer a un ladito. Perfecto, es 4 menos x. Pero usted me dice, pero luego, ¿acaso no estamos trabajando en Y? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer eso? Pues, sencillamente, transformar esto que tenemos aquí, que es Y al cuadrado igual a x a la 3, en términos de Y. Entonces, Y al cuadrado a x a la 3. Este x que está elevado a la 3, lo pesamos al otro lado, a dividir. Por consiguiente, esto nos quedaría Y elevado a la 2. Este que está aquí pasa a dividir, o sea, Y a la 2 tercios es igual a X. Ah, perfecto, despejamos esa función. O sea que la distancia que hay de aquí a aquí es X, o la distancia que hay de aquí a aquí es la variación de esa función. Excelente por ese lado. Entonces, teniendo aquí Y al cuadrado igual a X a la 3, pues sencillamente nos están pidiendo X. Entonces, despejemos X a ver cuánto es. Entonces, Y al cuadrado igual a X a la 3, elevado a la 3 pasa al otro lado a dividir, Y igual a la 2 tercios igual a X. Ah, perfecto. Entonces ya sabemos cuánto vale X, que es lo mismo que tener 4 menos Y a la 2 tercios.
Excelente. Entonces, aquí reemplazamos y, que nos multiplica a 4 menos y a la 2 tercios por delta x. Uy, pero espere tantico. Delta x se supone que en los métodos de los discos era cuando teníamos rabanaditas o discos de nuestro rectángulo típico, cuando trabajamos en x. Aquí estamos trabajando en y. O sea, ¿qué tantos segmentos de y estamos cogiendo? Si son infinitamente pequeños, pues todo depende de delta y. Entonces es tan sencillo como cambiar ese delta x por el delta y, para que todo quede en términos de y. 2pi definido desde 0 hasta 8 por y, 4 menos y a la 2 tercios, cerramos paréntesis, por delta y. O sea, ¿qué tanto de y estamos trabajando? Recordemos de que este rectángulo típico trabaja tomando segmentos infinitamente pequeños de y. Entonces, ya con esto definido, digámoslo así, nuestra fórmula general, ¿de dónde lo sacamos? Ahora nos preocupamos por empezar a integrar. Realmente es un proceso un poco más largo que el de los discos, pero lo importante es saber de dónde salen todos estos datos para seguir trabajando. ¿Qué hacemos ahorita? Expandir. ¿A qué me refiero con eso? Ese 2pi, ya sabemos que es volumen igual, ignoremos este volumen, ya sabemos que estamos trabajando volumen, minimicemos. Entonces digamos de que 2pi, ¿qué pasa con 2pi? Integral por la integral definida desde 0 hasta 8, que nos multiplica, ¿qué? Fácil. Tenemos que multiplicar esta y por 4 y la y por menos y elevado a las 2 tercios. ¿Cómo lo hacemos? Y por 4, ¿cuánto nos da? Abrimos paréntesis. Y por 4, pues nos da 4y. Más por menos nos da menos. ¿Cuánto es y por menos y a las 2 tercios? O bueno, ¿cuánto es y por y a las 2 tercios? Entonces tenemos que y multiplicado por y a la 2 tercios. Tan fácil como colocarle un 1 aquí. Como es multiplicación, tendríamos de que y es igual 1, que nos multiplica el denominador de aquí, que es 3. Entonces daría 1 que multiplica el denominador de aquí, que es 3, más 2 que me multiplica al 1 imaginario que está bajo este 1. O sea, 2 por 1, pues nos da 1, nos da 2, sobre este 3 que nos multiplica a este 1 imaginario que está aquí, daría 3. Voy a hacer aquí porque de pronto no me hice entender muy bien. Queda más fácil y1 que me multiplica a y. Aquí dejémoslo así paradito, se entiende más. Listo, fácil. 1 por 3, 3. Más 2 por 1, 2. Sobre 3 por 1, 3. 3 más 2, 5. Sobre 3, 5 tercios. Entonces me daría y a las 5 tercios. Básicamente es multiplicación de fraccionarios. Entonces me quedaría menos y a la 5 tercios, cerramos paréntesis, por su correspondiente delta y. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla de la suma. Bueno, ¿ya qué va con eso? La regla de la suma nos dividimos. Este 2pi, sabemos que da un 2pi. Tengámoslo ignorado por un momento. Ignoremos este 2pi, lo voy a dejar aquí en amarillo, para acordarme al final, o acordarnos, que el 2pi lo vamos a dejar pendiente y nos vamos a preocupar por lo demás. Entonces, integral definida desde 0 hasta 8. Por la integral de 4y por su correspondiente delta y, puesto que este 4y nos multiplica el delta y, entonces la integral definida desde 0 hasta, perdón, la integral definida sí, desde 0 hasta 8 de 4y por delta y, correcto, menos ¿qué? Menos, otra vez colocamos lo mismo, integral definida desde 0 hasta 8 y multiplicamos, bueno, y colocamos este y a las 5 tercios, dejémoslo tal cual, y a las 5 tercios, por su correspondiente delta y. ¿Qué hacemos ahora? Podemos sacar este 4 que tenemos aquí en la primera integral, dejémoslo 4, integral definida desde 0 hasta 8. Recordemos de que el 2pi iría 2pi, 2pi, solo que lo estamos ignorando por un momento para no complicarnos y ya al final les digo qué hacemos con él.
El 4 lo sacamos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Y por delta y menos integral definida desde 0 hasta 8 de y a la 5 tercios de y a la 5 tercios por delta y. Solo lo que hice fue sacar el 4. Ahora aplicamos la regla de la potencia, que nos dice, sea la integral de x a la a por su correspondiente delta x, en este caso es delta y, no nos compliquemos, da igual a x a más 1 sobre a más 1, siempre y cuando ese a sea diferente a menos 1. Sencillo. ¿Qué hacemos con eso? Ya les digo. Aquí integramos entonces 4 y delta y. ¿Cómo nos quedaría eso? Según esta propiedad, x por y quedaría y, en este caso a, que es 1, o sea, aquí y está elevado a la 1. Y está elevado aquí a la 1, que es este x a la a sería y a la 1, recordemos de que el x es cambiado por y, no importa. Entonces nos quedaría y igual a, que en este caso es potencia 1, 1 más 1 sería 2, a, que es lo que está aquí, que es 1, más 1, pues nos daría 2. Entonces, siguiendo esa propiedad, nos quedaría que y, 1 más 1 sobre 1 más 1. Y todo definido desde dónde hasta dónde. Pues definido desde 0 hasta 8. ¿Listo? Menos, hacemos lo mismo en la parte de aquí. ¿Cómo nos quedaría? Abrimos corchete. Y a la 5 tercios quedaría y a la 5 tercios más 1 sobre 5 tercios más 1. Porque vean, acá y está elevado a la 5 tercios. Y ese 5 tercios pues representa este a que se le suma al 1. Vean, sigan aquí. Entonces nos quedaría y a la 5 tercios más 1 sobre 5 tercios más 1. Cerramos corchete. Todo definido también desde 0 hasta 8. Esto que está aquí, bueno, dejémoslo ahí para no confundirnos. Quedaría 4. Abrimos corchete. Y elevado a la 1 más 1, pues nos daría y a la 2 sobre 1 más 1 sería 2. Todo eso definido desde 0 hasta 8. Menos 5 tercios más 1. Recordemos de que son fraccionarios. Entonces quedaría 5 por 1. Aquí debajo de este 1, pues dejémoslo aquí imaginario. Recordemos de que aquí hay un 1. 5 por el 1 de amarillito, o el 1 que tenemos imaginario. 5 por 1 nos da 5, más 3 por 1 nos da 3. Entonces 5 más 3 nos daría 8 sobre 3 por el 1 imaginario que es amarillo nos daría 3. Estos fraccionarios, entonces nos daría, abrimos otra vez el corchetico, y a la 8 tercios. ¿Pero sobre qué? Pues sobre lo mismo, 5 tercios más 1. Sería 5, acá el 1 de amarillo, 5 por el 1 imaginario de amarillo nos da 5, más 3 por 1, serían 3, más 5 pues 8. 5 por 1, 5, más 3 por 1, 3, haría 8, sobre 3 por 1, 3, sobre 8 tercios. Cerramos corchete, todo definido desde 0 hasta 8. Esto que tenemos aquí, va a ser aquí, esto de aquí, la parte derecha, ese y a la 8 tercios sobre 8 tercios, básicamente, vean, este 8 tercios se está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar. Entonces, el 3 que está denominador, aquí abajo, pasa a numerador, y este 8 que está en numerador pasa a denominador. Entonces nos quedaría invirtiendo, eso es lo mismo que tener 3 octavos, que nos multiplica a y elevado a la 8 tercios. Pues todo definido desde 0 hasta 8. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí abajo? Pues fácil. 4. Abrimos corchete. Ese y lo reemplazamos por el 8 de arriba.
quedaría 8 elevado a la 2 sobre 2, cerramos corchete, todo eso menos lo mismo reemplazando la y por 0. Pero vean, si nosotros reemplazamos esta y por 0, 0 al cuadrado nos da 0, 0 dividido por 2 nos da 0, y 0 multiplicado por 4 pues nos da 0, entonces aquí nos daría menos 0 como primera medida. Entonces eso pues lo podemos cerrar aquí en un paréntesis para no confundirnos. Todo menos, otra vez lo abrimos, lo mismo que tenemos ya aquí, reemplazando ese y por 8. Entonces, esta y reemplazado por 8, 8 elevado a la 8 tercios, nos daría 256, que nos multiplica 3 octavos. Entonces, menos 3 octavos, que nos multiplica a 256. Todo eso menos, ¿menos qué? Aquí le podemos poner otro paréntesis. Todo menos 0. Y cerramos el grande. Y dirán, ¿por qué menos 0? 0 elevado a la 8 tercios, pues nos da 0, y 0 multiplicado por 3 octavos nos da 0, que lo llevo aquí abajo. Entonces, menos 0. ¿Cómo nos quedaría esto acá? Reorganizando, nos quedaría lo mismo que tener 4, que nos multiplica 8 medios a la 2, cerramos corchete, menos, abrimos, bueno, abrí paréntesis, es un corchete realmente, 3 octavos, que multiplica 256. Cerramos paréntesis y aquí el otro. Prácticamente ese 0, no iba, podemos omitirlo, desde aquí meternos el salto de una vez. Eso lo hice como para mostrar el proceso, pero realmente intuitivamente se puede sacar de una vez. 8 al cuadrado me da 64, por consiguiente 4, que me multiplica a 64 medios, cerramos corchete, menos, es un corchete, recordémoslo, solo que me equivoqué ahí, menos, abrimos corchete, 3 octavos, multiplicando por 256, pues sencillo, 256 por 3 me da 768, sobre 8 por 1, que acá hay un 1 que está imaginario, 8 por 1 pues me da 8, cerramos corchete, listo. Entonces, 4, que me multiplica, abrimos corchete, 64 dividido en 2, me da 32, cerramos corchete, menos 768 dividido en 8, me da 96, y ahora 4 multiplicado por 32, me da 128, menos 96, 128 menos 96, me da 32. Ahora, recordemos de que teníamos algo pendiente, no lo olvidemos, el 2pi. Acá iban todos estos 2pi, 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 pero lo dejamos al final, si quieren lo pueden ir poniendo de una vez. Entonces ese 2pi que teníamos desde arriba, pues entonces 2pi que me multiplica a 32. Por consiguiente, 32 por 2 me da 64 y agregamos el pi, 64 pi. Como se dan cuenta, cualquiera de los dos métodos, ya sea el de los discos o sea el de la corteza o capa cilíndrica, nos da el mismo resultado. Realmente lo que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente, es el planteamiento del problema que tenemos al principio. Pero la idea es que vamos a hacer 8 ejercicios, este es el primero. Entonces, a medida hagamos los 8, viendo diferentes casos, diferentes ángulos, diferentes formas, entonces ya vamos a ir instalándonos y cuando lleguemos al octavo, pues la idea es tener esto supremamente claro. Que estén muy bien.